¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar dónde dibuja la ley la línea entre una mala idea y un crimen de verdad? Bueno, hoy vamos a recorrer juntos el iter criminis, ese camino fascinante que va desde un simple pensamiento hasta un acto que sí puede ser castigado. A ver, arranquemos con esta pregunta que es bien directa. Si alguien piensa en cometer un delito, ¿ya es culpable de algo? La respuesta, según el derecho, es un no rotundo. Y el porqué de esa respuesta es justamente lo que vamos a desglosar ahora. El concepto clave de todo esto es iter criminis, que del latín significa literalmente el camino del delito. Pensemos en esto como si fuera un mapa. Un mapa que sigue una acción desde que es una chispita, una idea, hasta que se convierte en un hecho concreto. Y claro, entender este mapa es fundamental para saber en qué punto exacto el sistema legal puede decir, un momento, hasta aquí. Este camino tiene una división que es importantísima. Imaginemos que son dos mundos separados por una línea muy clara. Por un lado, el mundo interno de la mente y por el otro, el mundo externo de la acción. En la fase interna, todo, absolutamente todo, pasa dentro de la cabeza de una persona. Y aquí la ley es súper respetuosa de la libertad de pensamiento. Pero en el mismísimo momento en que esos pensamientos se transforman en actos que se pueden ver y tocar, bueno, ahí se cruza la línea hacia la fase externa, y es ahí donde todo cambia. Bien, entremos entonces a esta primera fase. El mundo de la mente es un territorio donde la ley penal simplemente no puede entrar. Lo que pasa dentro de los pensamientos de alguien no es, ni puede ser, castigado. Esta fase mental tiene como 3 etapas. Primero, la ideación. ¡Pum! Surge la idea de cometer un delito. Después viene la deliberación, donde la persona le da vueltas, sopesa los pros y los contras. Y finalmente, la resolución. Se toma la decisión de actuar. Todo este proceso interno está protegido por un principio legal clave, cogitationis poenam nemo patitur, que en simple significa nadie puede ser castigado por lo que piensa, y punto. Y aquí ocurre la transición crítica. Este es el momento en que una persona pasa del pensar al hacer. Y es justo en este punto donde las consecuencias legales ya empiezan a aparecer en el horizonte. Los primeros pasitos en el mundo físico se conocen como actos preparatorios. Por ejemplo, alguien que compra veneno o que estudia los horarios de una posible víctima. Ojo, por regla general en Chile, estos actos todavía no se castigan. Comprar veneno no es un delito en sí mismo. La gran excepción es cuando ese acto preparatorio ya es un delito por su cuenta, como por ejemplo, portar un arma ilegalmente. Ahora sí, una vez que se empieza a ejecutar el plan, la ley penal chilena distingue 3 etapas que son clave: la tentativa, el delito frustrado y la consumación. Para que esto quede súper claro, vamos a usar un ejemplo que nos va a acompañar en lo que sigue. La primera etapa, que ya se puede castigar, es la tentativa. Acá, la persona da el primer paso directo para cometer el crimen, pero algo externo lo interrumpe antes de que pueda terminar todos los actos que necesitaba hacer. Sigamos con el ejemplo. Juan quiere envenenar a Pedro. Le sirve el veneno en la copa, pero justo antes de que Pedro pueda beber, Juan se tropieza y la copa se hace añicos en el suelo. Juan ya había comenzado la ejecución, pero una causa ajena a su voluntad, el accidente, impidió que completara los pasos. Eso es una tentativa. Ahora, el delito frustrado. Esto es ir un paso más allá. Ojo con la diferencia. Acá, el autor hace absolutamente todo lo que estaba en su plan para que el crimen ocurriera, pero por alguna razón externa, el resultado final no se produce. Volvamos al ejemplo. Juan logra que Pedro se beba toda la copa con veneno. Desde el punto de vista de Juan, él ya hizo todo para matarlo. Pero llevan a Pedro de urgencia al hospital y los médicos, milagrosamente, le salvan la vida. El acto de Juan se completó, pero el resultado, la muerte, se vio frustrado por una causa externa, la intervención médica. Y finalmente, llegamos al destino final de este camino, la consumación. Aquí, tanto la acción como el resultado que se buscaba se cumplen. Todos los requisitos que la ley pide para ese delito en particular están presentes. El crimen está, ahora sí, completo. Para terminar nuestro ejemplo, Pedro bebe el veneno y lamentablemente muere. En este momento, el delito de homicidio se ha consumado.
La acción de Juan logró el resultado que él buscaba. Entonces uno se podría preguntar, ¿por qué tanta vuelta? ¿Para qué los abogados y jueces hacen estas distinciones tan finas? Bueno, la respuesta tiene un impacto súper directo y real en la vida de las personas. El punto crucial de todo esto es la pena. Y este gráfico lo muestra perfecto. La sanción varía, y mucho, dependiendo de qué tan lejos se llegó en el camino del delito. Para un homicidio consumado, la pena es la más alta que hay. Si fue frustrado, la ley la rebaja en 1 grado. Y si solo quedó en tentativa, la pena se rebaja en 2 grados. Queda claro que no es lo mismo planear, intentar, casi lograrlo, que lograrlo. Pero este camino tiene un giro final, una especie de, llamémosle, una salida de emergencia que la propia ley ofrece. ¿Qué pasa si la persona que empezó a recorrer este camino se arrepiente a mitad de trayecto? ¿Existe alguna posibilidad de dar marcha atrás y evitar las consecuencias más graves? Y la respuesta es que sí, y se llama desistimiento. Si el autor, por su propia voluntad, decide abandonar la ejecución del crimen, puede quedar libre de castigo por ese delito mayor. Pero ojo, la palabra clave aquí es voluntariamente. No es lo mismo arrepentirse y apagar el fuego que uno mismo inició, que ver que viene la policía y por eso detenerse. La ley, en cierto modo, premia ese cambio de opinión genuino. Y cerramos con esta reflexión. Todo el iter criminis nos muestra el complejo equilibrio que busca la justicia. Por un lado, intenta castigar la voluntad criminal que se pone en marcha, pero al mismo tiempo ajusta ese castigo según el daño real que se causa. Esto nos deja pensando. Para la justicia, ¿qué es más definitorio? ¿La mala intención que se pone en acción o el resultado final de esos actos? Una pregunta que sin duda sigue en el corazón del derecho penal.